Buen día con todos y bienvenidos a este espacio donde exploraremos las conexiones profundas entre la literatura y nuestra vida cotidiana. Hoy tenemos un análisis especial del cuento El Niño del Carrizo, del lector y escritor peruano César Vallejo, una obra que nos invita a reflexionar sobre nuestra humanidad y nuestras raíces. ¿Por qué? ¿Y en qué momento dejamos de ser plenamente humanos? En el cuento se abordan temas como la deshumanización y la búsqueda de la identidad. Estos, a su vez, se exploran a través de temas como la conexión con la naturaleza y la exclusión social. La narrativa emplea recursos literarios como metáforas, hipérboles y aliteraciones para simbolizar la profunda unión de Miguel con la naturaleza, que no solo ofrece la sanación e pertenencia, sino que también desafiar las imposiciones sociales. Por lo tanto, al momento de realizar una investigación sobre el cuento, realizamos la siguiente tesis, que es: se puede afirmar que Miguel representa la conexión con la naturaleza, invitando a reflexionar sobre la desnaturalización del ser humano y el comportamiento que hace al entrar en el entorno salvaje, así como el fortalecimiento de las prácticas culturales y religiosas de su comunidad. Luego de haber realizado este análisis, pasamos por la opinión de un experto entrevistado por el estudiante Anthony Wangal. Muy buenos días. En esta oportunidad contamos con la presencia del licenciado Luis Wangal Castillo, especialista en psicología. Muy buenos días. ¿Podría contarnos un poco sobre usted y de su trayectoria, por favor? Bien, ante todo, buenos días. En esta oportunidad, me da mucho gusto en todo caso poderles apoyar en esta breve entrevista que me están haciendo. Me presento, mi nombre es Luis Wangal Castillo, soy psicólogo clínico, licenciado en psicología. Ya tengo trabajando aquí para el Ministerio de Salud un promedio de 20 años. Encantado nuevamente en estar dispuesto a poderles ayudar, apoyar en las inquietudes académicas que ustedes tengan. Muchísimas gracias. Bueno, en esta oportunidad me encantaría formularle algunas preguntas sobre nuestro caso de investigación que estamos haciendo, pero antes quisiera hablarle sobre el tema y el cuento del escritor César Vallejo, que se titula El Niño del Carrizo. Bueno, un resumen de este cuento es que Vallejo nos presenta al protagonista, que es un niño llamado Miguel, que poco a poco va perdiendo su humanidad, se va deshumanizando a causa de estar rodeado en un entorno salvaje, ya que huye de su casa al buscar una planta muy común que es el carrizo, que se encuentra en unos bosques, lugar en donde él va perdiendo su humanidad a causa de ese entorno salvaje. Él vivió rodeado de familia que lo maltrataban, lo excluía socialmente, familiar, no tenía aprecio, no lo querían, y fue como así va cambiando su personalidad. Y ante esto quisiera formularle la primera pregunta. ¿Qué piensa usted sobre eso desde su perspectiva psicológica, sobre lo que le pasa al protagonista? Bien, por lo que he entendido, en este caso concreto de Miguel, es un niño que creció en un entorno familiar y social con exclusiones, con aislamiento, entendiéndose que aislamiento social es la falta de interacción social, la falta de contacto físico, y eso definitivamente genera serios problemas de salud mental. Y si a eso le agregamos exclusión social, la exclusión que definitivamente es la falta de participación en los diferentes espacios, como por ejemplo académicamente, como por ejemplo laboralmente, económicamente, culturalmente, la persona que es excluida y aislada en los diferentes entes y los diferentes espacios que acabo de mencionar, definitivamente genera serios problemas de salud mental, como por ejemplo depresión, ansiedad, baja autoestima, lo que es dificultad en la forma de los contactos interpersonales que él tiene que tener, etcétera, problemas a nivel conductual, a nivel emocional, a nivel cognitivo. O sea, definitivamente los problemas de salud mental tienen que ver con todos estos factores que en el caso de Miguel
poco a poco es probable que él se haya ido deshumanizando, desnaturalizando, porque la persona que incumple sus deberes, como por ejemplo en el entorno familiar de este niño Miguel, de sus padres, donde no le dieron la oportunidad de poder relacionarse en esos diferentes espacios, definitivamente eso ha afectado, es probable, mucho su salud mental, su salud emocional, su salud conductual. Tanto es así que la naturaleza asociada a las plantas de carrizo fue su espacio saludable para él, ¿no? Y eso pues definitivamente en nuestra sociedad todos nosotros tenemos que tener esa libertad para poder interactuar, ¿no?, de manera saludable con nuestra familia, con nuestras amistades, los diferentes espacios donde estemos, porque eso es salud mental. Muchísimas gracias. Bueno, y continuando con la segunda pregunta, me encantaría que me pudiera decir cómo es posible evitar que las personas terminen siendo violentas en un mundo donde puede ser cruel y donde la violencia puede que sea la única opción. Sí, entiendo. Bueno, definitivamente para poder controlar o evitar este tipo de comportamientos desadaptativos que muchas personas lo tienen, la mejor manera es a través de la educación. La educación en una escala formativa, sólida, en valores, en principios ético-morales, en principios espirituales, desde etapas muy tempranas, principalmente de los padres, porque en la medida que los padres no solamente se dediquen a brindar o satisfacer sus necesidades básicas, como lo es alimentación, vestido, educación, un techo, etcétera, sino también calidad de su tiempo en cuanto a satisfacer sus necesidades psicológicas, sus necesidades afectivas, que toda persona lo necesita, en ese tiempo de calidad que hoy en día se pide a los padres darle a sus hijos en cuanto a atenciones, cuidados, afectos, brindarles seguridad, protección, en cuanto a tener y desarrollar esos niveles de comunicación, de confianza que tenemos que transmitir y dar a nuestros hijos, porque es la única manera para que ellos desde pequeños vayan encontrando ese equilibrio emocional, esa estabilidad emocional, ese manejo emocional que muchas veces en estos tiempos actuales se ha perdido. Yo trabajo acá mucho, por ejemplo, los casos de violencia asociados a comisarías, a juzgados de familia, en los 4 tipos de violencia, llámese física, psicológica, sexual, por abandono, y que es muy común en estos tiempos, lo que es donde la persona o el ser humano recurre a la violencia como un método único de dar solución a sus problemas. Y esas son las reacciones impulsivas y agresivas, generadas por una falta de educación, de autocontrol de impulsos, de manejo de emociones, de tolerancia a la frustración, que tenemos que tener cada uno de nosotros para poder interactuar de manera saludable en un mundo violento que estamos viviendo, ¿no? Y eso definitivamente lo veo a diario en consultas, bastantes casos similares, ¿no? Claro que sí, muchas gracias. Y con la siguiente pregunta, usted en toda su trayectoria que lleva como profesional de psicología, ¿ha conocido algunos casos, como usted me comentaba? Bueno, definitivamente que sí, y hay muchísimos. Todo yo acá en mi experiencia clínica, la casuística que se ve, que es muy común, tanto en niños como adolescentes, bastantes problemas de conducta, llámese rebeldía, oposición, impulsividad, agresividad, esa gran ausencia de obediencia a reglas y normas de conducta que ponen los padres, que ponen los profesores en los colegios, las instituciones, que muchos niños y adolescentes los incumplen, porque definitivamente también en casa lo hacen. Los problemas, por ejemplo, emocionales, llámese ansiedad, depresión, lo que es irritabilidad, cambios de humor, problemas en adultos bastantes de impulsividad, agresividad, de pareja, etcétera. Que eso genera trastornos de personalidad, genera lo que es, y que hoy en día mucho se ve y es muy común, por ejemplo, los niveles de violencia que se está viendo, por ejemplo, lo que es la delincuencia, el sicariato, etcétera, y que no es más que el reflejo de una gran ausencia de educación en todos sus niveles, que viene principalmente generado desde el entorno familiar, ¿no? Eso es básicamente. Claro que sí.
Y como última pregunta, quisiera saber si, en su opinión personal, si esta problemática sigue estando presente en la actualidad, de cambios de personalidad, psicológicos, a causa de estos traumas, a causa de las exclusiones, no recibir cariño, afecto familiar. ¿Qué opina usted sobre esto? ¿Sigue estando actualmente presente esta problemática aún? Claro que sí, o sea, eso es, no solamente está muy presente, sino es muy común y es más, se está haciendo cada vez más fluido cada una de estas causas. Es muy interesante todo lo que usted nos dice, cómo nos expresa a través de su trayectoria todo lo que sigue pasando. Eso sería todo. Quisiera darle las gracias por darnos un poco de su tiempo para permitirle hacerle esta entrevista. Muchísimas gracias, licenciado. Que tenga un buen día. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por su tiempo también. En conclusión a la obra El Niño de Carrizo de César Vallejo, nos invita a poder reflexionar sobre la lucha por nuestra humanidad hacia un entorno de exclusión social. A través de la historia del niño Miguel, Vallejo nos muestra cómo la desconexión con la sociedad y la naturaleza puede causar en nosotros comportamientos destructivos. Como nos comenta el experto en su entrevista, las obras muestran los efectos negativos en el aislamiento para la salud mental y la importancia para la empatía y el respeto, para prevenir las conductas agresivas. De esta manera, recuerda que detrás del dolor siempre hay una historia, sea el cambio que puede transformar una vida rota. Muchas gracias.